Vamos a ver el trabajo del grupo que contesta la demanda del juicio sumario mercantil. ¿Sí? Andy. Esto, ¿no? Vamos a ver Alejandro Galín, Carlos Godoy, Alejandra Molina, Esteban Pérez. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo 3. Nosotros nos tocó contestar la demanda del grupo 2 acerca del juicio que nos planteaban acerca del cobro de la tarjeta de crédito. Entonces voy a empezar con la lectura del memorial. Juicio sumario de cobro por uso de tarjeta de crédito número 04-444-2014 00378, oficial y notificador segundo. Señor juez, segundo de paz del ramo civil del municipio y departamento de Guatemala. Jorge Mario Marroquín Godoy, de 30 años de edad, soltero, guatemalteco, ingeniero civil, con domicilio en el departamento de Guatemala. Atentamente comparezco ante usted y expongo. 1. De la dirección y procuración. Actúo bajo la dirección y procuración de los abogados Alejandra Molina Arenales, Carlos Sebastián Godoy, Esteban Pérez Molina y María Alejandra Galindo Morada, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. 2. Del lugar para recibir notificaciones. Señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de los abogados anteriormente señalados, ubicada en el centro gerencial Las Margaritas, Torre 2, nivel 7, oficina 701, diagonal 6, 10-01, zona 10 de la ciudad de Guatemala. 3. El objeto de la comparecencia. Por este medio comparezco a contestar la demanda en sentido negativo la demanda sumaria de cobro por uso de tarjeta de crédito de fecha 25 de septiembre de 2014, presentada en contra de mi persona por el Banco del Maíz, Sociedad Anónima, así como también interponer la excepción perentoria de pago de la cantidad reclamada con base a los siguientes hechos. Primero, antecedentes. Con fecha 9 de junio del año 2014 solicité al Banco del Maíz Sociedad Anónima, en adelante el banco, la tarjeta de crédito Visa, la cual al llenar todos los requisitos establecidos por el banco me fue otorgada y la misma se identifica con el número 3012, 3456, 1234.509, cuya fecha de corte es el 25 de cada mes, para pagar el tercer día del vencimiento del corte, otorgando un crédito máximo del equivalente en quetzales a $800. Con fecha 29 de septiembre de 2014 fui notificada de la resolución de este juzgado de fecha 26 de septiembre de 2014, en la cual se admite para su trámite la demanda de fecha 25 de septiembre de 2014 promovida en mi contra por el Banco del Maíz Sociedad Anónima. El artículo 233 del Código Procesal Civil Mercantil establece en su parte conducente: el término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. En virtud del artículo anteriormente mencionado y por encontrarme dentro del plazo que la ley establece, por este medio comparezco a contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción perentoria de pago de la cantidad reclamada. Segundo, de la contestación de la demanda en sentido negativo. Contesto mi demanda en sentido negativo debido a que la pretensión de la parte actora es improcedente, tal como lo establezco a continuación con los argumentos de la excepción perentoria de pago de la cantidad reclamada. Tercero, excepción perentoria de pago de la cantidad reclamada. En la demanda que me fue notificada con fecha 29 de septiembre de 2014, se indica que adeudo la cantidad de 7.330 quetzales con 98 centavos, en concepto de uso de tarjeta de crédito, sin detallar de manera clara de qué se deriva ese monto. Es el caso, señor juez, que tal como lo indica el contrato de tarjeta de crédito, de acuerdo con las condiciones establecidas por la parte actora, se determina que el monto adeudado por el uso de la tarjeta de crédito debe reintegrarse en el plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha en que fueron realizados los consumos. Por lo que quiero hacer de conocimiento del honorable juzgador que los gastos realizados por mi persona con la tarjeta de crédito indicada anteriormente fueron pagados conforme a lo pactado por el banco, dentro del plazo establecido para ello, sin incurrir en mora en ninguno de los 3 meses que he gozado del uso de la tarjeta de crédito, lo cual acredito con los estados de cuenta de dicha tarjeta que se acompañan en copia simple de este memorial, así como los comprobantes de pago de cada uno de estos 3 meses, los cuales detallo en el apartado de medios de prueba.
Aunado a ello, dentro de los medios de prueba acompañados a la demanda interpuesta por el banco, se indica la existencia de una certificación contable donde supuestamente consta el saldo adeudo por mi persona por el uso de la tarjeta. Como se puede apreciar, el certificado mencionado evidencia incongruencias por los siguientes motivos. Primero, en el apartado de hechos se menciona que dicha certificación fue emitida por la contadora María Lucrecia Marroquín y posteriormente en el apartado de medios de prueba se indica que la certificación fue emitida por una contadora distinta siendo esta Emma Piedra Santa. Segundo, como se indica en el apartado de medios de prueba, se dice que el certificado fue emitido con fecha 6 de enero del año 2014, situación que resulta imposible puesto que, como se mencionó anteriormente y como queda evidenciado con el contrato de tarjeta de crédito que acompaña los medios de prueba, la relación contractual entre el banco y mi persona inició el 9 de junio del 2014. En virtud de lo anteriormente expuesto, es evidente, señor juez, que ya se había realizado el pago de la cantidad reclamada por la parte actora y que los argumentos de esta son totalmente contradictorios e inválidos. Cuarto, conclusión. Por lo anteriormente expuesto, se puede establecer que no existe deuda dineraria alguna al banco por parte de mi persona. Por consiguiente, es procedente la excepción perentoria del pago de cantidad reclamada. Fundamento de derecho. Fundamento los argumentos vertidos anteriormente en el artículo 677 del Código de Comercio de Guatemala, que establece que en las obligaciones y contratos mercantiles se incurren moras sin necesidad de requerimiento desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. Se exceptúa lo dispuesto en este artículo los títulos de crédito y las obligaciones y contratos en que expresamente se haya pactado lo contrario. Como se ha evidenciado anteriormente, mi persona nunca incurrió en mora por haber hecho efectivo el pago de las obligaciones dinerarias derivadas del uso de la tarjeta de crédito dentro del plazo establecido en el contrato. Aunada a ello, me fundamento en la norma contenida en el artículo 1384 del Código Civil, que en su parte conducente establece el pago debe hacerse al acreedor a quien tenga su mandato o representación legal, y en la norma contenida en el artículo 1387 el mismo cuerpo legal que determina que el pago deberá hacerse del modo que se hubiera pactado y no podrá efectuarse parcialmente sino por convenio expreso por disposición de la ley. En el presente caso, como se indica y se prueba tanto en los alegatos como en los medios de prueba, los pagos fueron realizados en tiempo y conforme se pactó al momento de suscribir el contrato de tarjeta de crédito, por lo que en ningún momento se faltó a las obligaciones suscritas por mi persona. Por otra parte, la norma adjetiva contenida en el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de la demanda. Si hubiera de acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. A través de esta norma se evidencia mi derecho de contestar la demanda en sentido negativo a través de los argumentos expuestos mediante las excepciones perentorias de pago de cantidad reclamada en incumplimiento de contrato. Ofrezco probar las proposiciones de hecho con base en los siguientes. Vamos a la petición. Peticiones. Primero, de trámite. Que se junte el presente memorial y documentos adjuntos al expediente respectivo. 2. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actúo y del lugar que indico para recibir notificaciones. 3. Que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y por interpuesta la excepción perentoria de pago de cantidad reclamada y la excepción perentoria de incumplimiento de contrato. ¿Qué se hace? 4. Que se tenga por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. 5. Que su oportunidad se abra prueba presente proceso por el plazo de 15 días. Y 6. Que su oportunidad se señale día y hora para la vista. Segundo, de fondo, que al dictar sentencia se declare 1. Con lugar la excepción perentoria de pago de cantidad reclamada y en consecuencia se declare sin lugar la demanda sumaria de cobro por uso de tarjeta de crédito presentada con fecha 25 de septiembre de 2014 en contra de mi persona, promovida por el Banco del Maíz Sociedad Anónima. Y segundo, que se condene al Banco del Maíz Sociedad Anónima al pago de los costos procesales. Gracias, siéntense. ¿Hay dudas o comentarios de este trabajo? No hubiera sido mejor cambiar primero la de incompetencia. Lo que pasa es que, como lo hablábamos en la clase anterior, el trabajo de ellos era contestar la demanda.
En la práctica, por supuesto, hay que plantear algún par de cuestiones previas por acá, pero para el trabajo de ellos consistía en contestación de demanda, suponiendo que no había posibilidad de plantear excepciones previas, de que ya los plantearan y se las declararan sin duda. ¿Más dudas? Vi que en los antecedentes no se pierde como el orden lógico si no empieza usted indicando cuál fue la resolución de la que fue notificado. No. No importa. Así como aquí que empieza cuándo fue que contrae el contrato de tarjeta de crédito y después es que se menciona cuando fue notificada la demanda. Ajá. De hecho, en una contestación de demanda no es necesario hacer referencia a la notificación de la demanda. Se supone que si está contestando la demanda es porque había notificado. Supongamos que le hubieran notificado y ya se le pasaron los 3 días. De todos modos, mientras no se haya acusado la rebeldía, el trámite. Si le notificaron, ya pasaron los 3 días y la otra parte ya acusó la rebeldía, le van a resolver denegándole el trámite a su contestación de demanda. Supongamos que ni siquiera le hubieran notificado. Entonces lo que pasa es que usted se manifiesta en juicio sabedor de la resolución, por lo tanto la tiene por notificar, ya la contestación ya no es necesaria. Por lo tanto, aquí el orden lógico que se sigue, que no está mal la línea de pensamiento, el orden lógico que se sigue es juntando las cuestiones en orden estrictamente cronológico, es decir, primero pedí la tarjeta de crédito, 2 me la dieron, 3 hice consumos, 4 los pagué, 5 me demandaron y no había razón de que me demandaran. Pero igual, si usted quisiera hacer referencia a la notificación, perfectamente pudiera empezar su apartado de hecho diciendo que fecha tal fue notificada la demanda y la restitución de la aquí como esa sección, como en este memorial se contesta la demanda, se interpone la excepción. Entonces no sé si en las excepciones de fondo no solo se está pidiendo que se declare con lugar de excepción, pero no sé si sea necesario poner algo referente a la contestación de la demanda. ¿Referente a la contestación de la demanda? En sentido negativo. ¿Cómo así? Que entiendo que se puede solo contestar en sentido negativo y contestar en sentido negativo y plantear estos referentorios. Entonces, mi pregunta es, si como leo acá que solo en las peticiones de fondo se pidió que se declare con lugar la excepción perentoria, mi pregunta es si era necesario o si no es necesario poner algo respecto a la contestación en sentido negativo, si influye en algo. Pero ¿qué pondría usted, digamos, para decirle? Que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo. Pero eso ya están los de trámite. Pues sí. Pero solo para ver si le entiendo su duda. Su duda es si no habría que pedir que se declare con lugar a la contestación de la demanda en sentido negativo. No. Porque si esa es la duda, la respuesta es no. O por ejemplo, entonces ¿qué diferencia hay si haya contestado la demanda en sentido negativo o solo hay interpuesto excepciones perentorias? Es que no puede solo interponer excepciones perentorias. Las excepciones perentorias se pueden interponer únicamente con la contestación de la demanda. Si no hay contestación de la demanda, no hay excepciones perentorias. Lo mismo que la recomendación, si no hay contestación de la demanda, no hay recomendación. Entonces la tercera ayuda, así, de plantear las dos cosas, digamos, por decirlo así, tiene alguna incidencia en las peticiones de fondo. O sea, lo que usted sí puede hacer es solo contestar la demanda, sin plantear excepciones y sin reconvenir. Entonces usted simplemente, en sus peticiones de trámite, que eso sí está ahí, pediría que se tenga que contestar la demanda en sentido negativo. Y en sus peticiones de fondo, solo pediría que se declare sin lugar la demanda y que se condene a la otra parte al pago de las costas. Nada más. Ahora, como sí está planteando excepciones perentorias, entonces usted pide que se tenga, en las de trámite, que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se tenga por interpuesta la excepción perentoria de pago, creo que era esta, que está solicitado ahí. Y luego, en su petición de fondo, usted pide que se declare con lugar la excepción perentoria, en este caso de pago. Y aquí viene algo que sí es un problema que tiene esta petición de fondo, pero no es en relación a la contestación de la demanda, sino es en relación a la misma excepción perentoria. Porque aquí dice
Se declara con lugar de excepción perentoria de pago de la cantidad reclamada. Hasta ahí vamos bien. Pero luego dice, y en consecuencia se declara sin lugar la demanda, que eso no está bueno. La excepción perentoria, cualquier excepción que ustedes planteen, tiene que tener una consecuencia propia de la excepción. Es decir, si por ejemplo esto fuera una excepción previa de falta de personalidad, diríamos que se declare con lugar de excepción previa de falta de personalidad, en consecuencia que fulano de tal carece de legitimación para ser demandado o para ser demandante, según haya sido el caso, en el presente proceso. Esa es la consecuencia propia de la excepción. Y las excepciones perentorias, por supuesto, son iluminadas y pueden plantear ustedes lo que quieran, siempre que ataque el fondo del asunto y todo lo que ustedes hagan. Pero igual, cada cuestión que ataque el fondo del asunto va a tener su propia consecuencia. En este caso, si estoy planteando una excepción perentoria de pago, ¿cuál es la consecuencia propia de la excepción de pago? Que es en consecuencia que se cumplió con la obligación. Entonces yo podría decir aquí, se declare con lugar la excepción perentoria de pago de la cantidad reclamada. En la misma petición, si quieren, o en una parte, en consecuencia, que se cumplió con la obligación reclamada en el presente proceso, o que se cumplió con la obligación de pago derivada de la tarjeta del uso de la tarjeta de crédito número tal, como lo quieran poner, pero hacer referencia a que el contenido, el efecto material de esa excepción es que se tenga por cumplida la obligación. ¿Sí? Licenciado, pero entonces me queda duda, si la demanda se interpuso con el motivo de cobrar lo que está en la tarjeta de crédito, al proceder la excepción no es la consecuencia de que no, o sea, ya se pagó y por lo tanto la demanda está sin lugar. No, esa sí es una consecuencia, pero es una consecuencia inmediata. Es decir, es como por rebote. O sea, la consecuencia inmediata es lo que derive de la excepción. En este caso es una excepción perentoria de pago. La consecuencia inmediata es que se tenga que cumplir la obligación. Como usted lo quiera redactar, pero hace referencia a eso. Entonces usted puede decir, en consecuencia que ha sido pagada la obligación reclamada o que se ha cumplido con la obligación de pago derivada del uso de la tarjeta de crédito número tal, como lo quiera decir, pero hace referencia a eso. Eso es la consecuencia inmediata. Luego, sí, por supuesto, normalmente cuando se declara con lugar una excepción perentoria, normalmente, no siempre es así, pero normalmente, eso conlleva que se declare sin lugar la demanda. En este caso, supuestamente se pagó la totalidad de la obligación. Por supuesto, se pagó la totalidad de la obligación, la demanda no puede proceder. Pero ¿qué pudiéramos decir? Por una adecuada redacción, usted no podría decir que se declare con lugar la excepción perentoria de tal cosa, en consecuencia que ya se cumplió la obligación, en consecuencia sin lugar la demanda, y porque vamos en consecuencia, se oye mal, digamos, es un defecto de redacción. Entonces, usted solo haría referencia, utilizando la expresión en consecuencia, solo haría referencia a la consecuencia inmediata, que es que se tenga por cumplida la obligación. Y ya luego, en un numeral 3, diría, se declara sin lugar la demanda. Por supuesto, sí sabemos que es una consecuencia, en este caso en particular que se planteó, es una consecuencia de que efectivamente se había pagado la obligación, pero es una consecuencia inmediata. Porque igual, lo normal es que esto pase cuando se declara en lugar una excepción perentoria, pero no siempre es así. Porque supóngase que a usted le están reclamando 7,000 quetzales de consumos y usted de esos 7,000 pagó 2,000, usted plantearía una excepción perentoria, pero sería una excepción perentoria de pago parcial. Entonces, usted pediría que se declare con lugar esa excepción perentoria, que en consecuencia se tenga por pagado 2,000 quetzales a cuenta de la obligación tal, pero eso no conlleva que se declare sin lugar la demanda. O sea, si en lo demás efectivamente usó la tarjeta y debe los otros 5,000 quetzales, van a declarar con lugar la demanda solo únicamente 5,000 quetzales. Y ahí solo se piden esas dos, entonces. No, usted pediría, dependiendo de cómo haya sido su defensa. Si su única defensa fue hacer referencia al pago parcial, pediría que se declare con lugar la demanda por la suma de 5,000 quetzales. Pero solo la última. Y esa iría después de que se declare sin lugar la excepción de pago, la excepción perentoria de pago parcial. Esa va primero, digamos, Repítame. que digamos en el orden de las peticiones iría primero que se declare con lugar la excepción perentoria tal, después en consecuencia que se declare que hice pago efectivo de 2,000 quetzales por lo que adeudo únicamente 5,000, y la otra que se declare con lugar la demanda, que se declare con lugar porque
Por el resto. Que se tome, no, ¿qué es? Pero yo, ¿por qué Por tengo que- contestar, que se tenga por contestar. No, se queda por contestar, es una declaración de trámite. Ah, ok. ¿Qué dice usted? Perdón, ¿yo por qué tengo que pedirle que declare con lugar el resto? O sea, no ya procedente, sí o procedente en indicar que se declare con lugar, que efectivamente pagué tanto y adeudo tanto, pero no veo por qué yo, contestando la demanda, tengo que pedirle que se declare con lugar la diferencia. Lo que pasa es que su oposición en este caso no versa sobre la procedencia de la demanda. Entonces, usted tiene que solicitar algo con respecto al fondo del asunto. O sea, usted no podría decir, pues como a mí lo único que me conviene en este caso es que declaren con lugar mi excepción y tengan por cumplidos estos 2.000 quetzales, me olvido de la demanda. O sea, usted tiene que pedirle al juez que declare con lugar o sin lugar la demanda. Entonces usted no podría decir, le pido al juez que declare sin lugar la demanda si efectivamente está probado y usted mismo reconoció en su contestación de demanda que efectivamente debe una parte del dinero. Entonces, en ese caso, son casos muy aislados, pues por supuesto en la práctica casi no se dan, porque normalmente en un caso de una excepción de pago parcial, en muchas ocasiones además tendría otros elementos de defensa, tal vez en cuanto a los otros 5.000 quetzales, que a lo mejor nunca los gastó, por ejemplo. Entonces pediría que declaren sin lugar la demanda, pero por esas otras razones. Ahora, si su única defensa es, mire, yo sí debo 7, pero ya pagué 2, no hay una razón por la cual usted no fuera a pedir que declaren con lugar la demanda. Entonces sí se pide. Sí. Y mire, y se puede unir esta diciendo, bueno, se declare con lugar la excepción perentoria de pago de la cantidad reclamada y en consecuencia, pues que se tome que se cumplió con la obligación de pago de la tarjeta tal, ¿no? Y en virtud de lo anterior o a razón de que se declare sin lugar la demanda anteriormente planteada, ¿no? Como le digo, O hay que separar. no se acostumbra a usar esa redacción porque es encadenar mucho los efectos. Porque, por ejemplo, usted va a pedir que declaren sin lugar la demanda, en este caso. También la condena en costes es una consecuencia de que declaren sin lugar la demanda. Pero entonces, si siguiéramos esa persistencia de usar el tema de la consecuencia, diríamos que se declare con lugar excepción perentoria de tal cosa, en consecuencia que ya pagué, en consecuencia sin lugar la demanda, en consecuencia que se condena el pago de los costos. O sea, está mal redactado. Entonces, lo separa. La excepción, su consecuencia propia, ahí sí dice en consecuencia, por aparte, con lugar o sin lugar la demanda, por aparte, los costos. Entonces, entiendo que sí está bien esta que hicieron, esta petición de fondo, pero anteriormente esta sería una igual, solo que hablando de la excepción. Lo que pasa es que aquí, en una sola petición, tienen el tema de que se declare con lugar la excepción y se declare sin lugar la demanda. Entonces, eso habría que separarlo por lo menos en 2 o en 3. Eso sí, eso de hacerlo en 2 o en 3, sí es pura cuestión de estilo. Entonces, digamos, la opción 1 sería Entonces, usted en este caso tiene 2 opciones, hace 3 peticiones o hace 4. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, las 2 últimas siempre van a ser que declare sin lugar la demanda y que condenen a la otra parte a pagar costos. Declare sin lugar la demanda y que condenen a la otra parte a pagar costos. La única diferencia que sería la cuestión de estilo en este caso es si usted que declare con lugar la excepción y la consecuencia de esa excepción lo quiere juntar todo en una sola petición o lo quiere dividir en 2, que
declaren con nueva recepción y en consecuencia la consecuencia propia de la excepción. En este caso, digamos, estaban usando más o menos este estilo, solo que en lugar de pedir la consecuencia de la excepción, pidieron que se consecuencia sin lugar la demanda. Sí. ¿Más dudas? Sí, solo una pregunta. Por ser una excepción perentoria no se tiene que hacer ir por la vía incidental. Dos cosas ahí. La vía incidental no existe, es el procedimiento de los incidentes. Procedimiento de los incidentes. Y luego la respuesta es no. Las que se tramitan por el procedimiento de los incidentes son las excepciones previas. Con las excepciones perentorias, ni siquiera le dan audiencia a la otra parte. Usted plantea una excepción perentoria, con su contestación de la demanda, por supuesto. La siguiente etapa procesal es la prueba del proceso. Yo como demandante ni siquiera me pronuncio respecto a esa excepción hasta que llegue la vista. Ya en la vista, pues es mi momento en el que yo podría decir algo con respecto a la excepción, pero no hay un procedimiento de los incidentes ni algún otro procedimiento por el que me den audiencia mínima por el estilo. Y pero entonces si declaran con lugar la excepción, entonces yo sobre esa resolución sí puedo atacarle, planteo una apelación. A ver, o sea, si, como usted dice que no hay forma de que uno le escuchen o en referencia al planteamiento de la excepción perentoria. No es que no haya forma, lo que hay es que no hay una etapa procesal de audiencia a la parte actual. O sea, el momento en el que yo me puedo pronunciar es en la vista. En la vista, digo, además de lo que diría en un alegato común y corriente, que si cuáles eran los hechos sujetos a prueba y que probó que probé yo, que no pudo probar la otra parte, que resulta que ha medio de prueba, etc. Diré también que el señor fulano es que planteó esta excepción perentoria de pago y que la excepción perentoria de pago no es procedente por estas razones, etc. Ahí está mi pronunciamiento respecto a la excepción. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasa con las previas, es que no me dan una audiencia propiamente dicha, no se abre un incidente por excepción, simplemente en proceso sí, y cuando llegue la vista podré alegar algo al respecto. Ahora, la excepción perentoria no se resuelve en un auto como pasa con las previas, la excepción perentoria se resuelve en la sentencia. Entonces, si usted va a apelar la sentencia porque declararon con lugar la excepción perentoria, pues uno de sus agravios que expresará en la segunda instancia será que declararon con lugar la excepción perentoria. Y si no quisiera probar con ciertos documentos o contradecir esa excepción perentoria, pero esos documentos no fueron ofrecidos inicialmente en la demanda. Lo más que le quedaría a ella sería intentar que se le reciban un auto para incorporar. Pues, o sea, la oportunidad para defenderse de las excepciones perentorias por parte de la actora es de la vista. Y tal vez como incluirlo como para cubrirse uno las espaldas de que dijeran que en este caso interpuso la demanda la excepción perentoria, entonces tal vez yo como actora desde el inicio ofrecer algunas pruebas que pienso yo que me puedan servir en caso... Si usted vislumbra la posibilidad de una excepción perentoria, sí. Es que a veces hay excepciones perentorias que usted no se imagina porque a lo mejor el cliente no le contó todo el caso, por ejemplo. Entonces el cliente intencionalmente o por descuido no le dijo que había pasado esto. Y entonces le cae como sorpresa. Digamos en este caso, que pudiera ser más o menos factible, la emisora de la tarjeta de crédito la contrata a usted y le dice, mire, este señor debe, aquí están las constancias de que no ha pagado, aquí está la copia del contrato de la tarjeta de crédito, aquí está la certificación contable, vaya y demanda. No le van a decir, mire, el señor sí pagó, porque sí, no habría razón para que lo estén demandando. Y que en la vista es donde usted le puede pedir el auto para mejor fallar. Sí. De hecho, el auto para mejor fallar es algo que el juez, es una facultad del juez que el juez en teoría hace de oficio. Pero yo en la vista, si considero que es procedente que el juez traiga a la vista algún documento, practique alguna actuación como auto para mejor fallar, pues se lo planteo en la vista. Si el juez considera que efectivamente es necesario, pues acordará su auto para mejor fallar, y si no, normalmente lo que resuelve el juez es que no hay lugar en todo caso facultad del juez, y en este caso no es necesario. Tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, plantearlo así como, o sea, poner la contestación en sentido negativo y las excepciones perentorias
esos alegatos de la excepción perentoria yo lo puedo poner como que si solo no contesto en sentido negativo la demanda y entre mis argumentos expongo eso, o si lo individualizo. Lo recomendable, vamos a ver si entiendo la pregunta. Si pudiera tener solo un apartado de hechos, es... Digámosle que yo y solo contesto en sentido negativo la demanda en virtud de que yo ya pagué, lo compruebo de tal manera sin interponer la excepción perentoria de cumplimiento o de pago. Si quiere mejor le digo primero lo que le había entendido y después le respondo su pregunta. Digamos, si en estos casos debiera uno tener un solo apartado de hechos, que era lo que yo le había entendido primero, la respuesta es no es recomendable. Siempre que uno plantea más de una cosa en un memorial, lo recomendable es que por lo menos el apartado de hechos se vaya separado con subtítulos, así como está aquí. La contestación de la demanda tal cosa, la excepción perentoria tal cosa. Luego, otra cuestión que se me había ocurrido, que a lo mejor era su duda, pero es interesante, es qué tantos argumentos debería yo tener como contestación de demanda. Hay casos en los que yo, la única razón por la que estoy oponiendo a esa demanda es precisamente por lo que voy a alegar como excepción perentoria. Y entonces en esos casos se hace más o menos lo que hicieron aquí, un parrafito donde simplemente digo, contesto la demanda en sentido negativo, en virtud de que la demanda es improcedente, por lo que señalo con el detenimiento por referirme a la excepción perentoria, y se acabó y la excepción perentoria de desarrollo. Habrá otros casos en los que tengo más argumentos propios de la contestación de demanda y además tengo la excepción perentoria, entonces desarrollaré lo que sea de la contestación de demanda y aparte desarrollaré lo que sea de la excepción perentoria. Ahora, si en un caso como este, que es su duda, si en un caso como este yo podría simplemente contestar la demanda en sentido negativo sin plantear la excepción perentoria, yo no lo estimo recomendable, porque sí se corre el riesgo usted de que le declaren con lugar la demanda por no haber planteado la excepción perentoria. Y en este caso no sería también mejor plantear una excepción. Lo que pasa es que este es un caso en el que claramente sí procede una excepción perentoria. La excepción de pago es la típica excepción perentoria. Entonces, tener elementos para plantear una excepción perentoria y no plantear una excepción perentoria de pago y no plantear es totalmente no es recomendable. Ahora, hay casos en los que lo que ocurre es al revés, que yo no tengo argumentos para una excepción perentoria y artificialmente trato de plantear una excepción perentoria, como ocurre, por ejemplo, cuando dicen excepción perentoria de falta de veracidad en los hechos expuestos por la parte actora, que eso es bien común que lo planteen. Esa en realidad no es una excepción perentoria, y lo que estoy haciendo es contestando la demanda. Entonces, ahí al contrario, aquí lo recomendable no arme artificialmente una excepción perentoria, simplemente contesta la demanda en sentido negativo y se acabó. Por ejemplo, en este caso, que la persona cumplió con el pago, ¿no es mejor o más viable plantear una excepción previa al cumplimiento de la...? No. Porque usted lo que está haciendo es aquí atacando el fondo del asunto. Digamos, el pago en el derecho sustantivo, el pago produce la extinción de la obligación. Entonces, usted lo que quiere hacer ver aquí es la obligación sí existía. Yo efectivamente contraje la obligación, adquirí esa tarjeta de crédito, sí la usé, si consumos con la tarjeta de crédito, por lo tanto, sí adquirí una obligación de pago para con el emisor, pero cumplí con esa obligación y al haber cumplido, pues la obligación dejó de existir. Entonces, lo que estoy haciendo es atacando el fondo del asunto. Esas excepciones que usted dice, que en realidad no es una, sino son 4. Usted lo que tendría es algo así, puede tener una excepción previa de falta de cumplimiento del plazo que estuviera sujeto a la obligación, de falta de cumplimiento del plazo que estuviera sujeto al derecho, etc. Tiene sus 4 definiciones ahí. Entonces, en eso de lo que se trata es de que por alguna circunstancia la obligación no es exigible o el derecho no ha nacido. Entonces, distinto sería, por ejemplo, lo que
hablamos cuando vimos esta demanda. Dijimos que ellos en la demanda decían que cuando yo hacía consumos tenía 3 meses para pagarlos, pero que en ninguna parte de la demanda decía desde cuándo había yo hecho esos consumos como para saber si ese plazo ya se había vencido. Entonces, supóngase que yo adquirí esa tarjeta en junio, creo que decía la contestación que plantearon aquí, pero los consumos los hice hace 2 semanas. Entonces, en ese caso sí podría plantear una excepción previa de falta de cumplimiento del plazo que está sujeto a la obligación que se hace valer, porque efectivamente debo, pero no se ha vencido el plazo que tengo para pagar. A eso se refiere eso. Todavía no es perfecta esa posibilidad que tiene el otro de demandarme. Ahora, en esta demanda, suponemos que si ya pasamos por esa etapa de las excepciones previas, estamos en la contestación de la demanda, es porque no había una situación así, sino que simplemente yo de verdad tenía esa obligación, pero sí la cumplí y se acabó. Entonces lo que estoy atacando es el fondo del asunto. Y mira, en el caso que recuerdo que cuando se planteó la demanda estaba mal lo del juez y estaba mal la demanda de defectuosa porque faltaba la zona. Ajá. Entonces yo interpongo la excepción bueno, estas 2 excepciones, ¿verdad? Pero no puedo hacer como alguna indicación cuando yo planteo mis 2 excepciones que además de esas hay algo aquí, no sé, que yo ya pagué. O sea, o tengo que esperar a eso. Lo que pasa es que depende de la excepción. Depende de la excepción. Porque digamos, con esas 2, una incompetencia y una demanda defectuosa, usted no tiene una implícita referencia al fondo del asunto, digamos, usted está viendo puras cuestiones de forma. Ahora, si por ejemplo usted planteara una excepción de prescripción, entonces eso, si usted no tiene cuidado, sí lleva una referencia implícita al fondo del asunto, porque si usted dice, mire, el plazo que había para reclamar esa obligación se venció porque no me reclamaron en el año que tenían, por ejemplo, que fuera un plazo de prescripción, pasó el plazo de un año que tenían y hasta una semana después de que se había cumplido el plazo me notificaron la demanda y por lo tanto el plazo ya estaba cumplido y se consumó la prescripción. Ahora, si usted solo lo plantea de esa forma y luego le declaran sin lugar la excepción, usted ya reconoció la existencia de la obligación. Ya luego al contestar la demanda no puede decir, mire, la obligación no existe. Entonces, en esos casos, cuando el contenido de la excepción previa hace una referencia implícita al fondo del asunto, sí es recomendable hacer una salvedad. Entonces usted podría decir, aunque no reconozco la existencia de la obligación, si tomamos como punto de partida los hechos expuestos en la demanda, resultaría que el plazo para la prescripción habría empezado a computarse en tal fecha, por lo tanto habría vencido en tal fecha, de tal manera que si existiera la obligación estaría prescrita y por lo tanto la excepción es procedente. Entonces, ahí ya le queda libre el camino para que si después su defensa de fondo pues decía que nunca contrajo la obligación, por ejemplo, todavía la puede hacer valer. ¿Más dudas? Y únicamente, no es que tenga algo de malo, pero nunca hagan esto, nunca dejen firmas sueltas en una hoja. Por supuesto, eso es un ejercicio, pero es una recomendación para su ejercicio profesional, porque después cualquiera les cambia estas hojas y al final de cuentas no se sabe qué es lo que estaba haciendo firmado allí. Entonces, siempre traten, yo de hecho hasta pruebo con diferentes tipos de letras y diferentes tamaños de letras para que me quede en el reverso de la hoja un pedacito así donde únicamente quepan las firmas y por lo menos se entiende qué es lo que está siendo firmado ahí. Bueno, entonces ahí estaríamos con el juicio sumario. Ya estamos listos para el examen, que es este próximo sábado. ¿Qué más? Pues si no tienen dudas, continuamos con el juicio oral, que era lo que estuvimos platicando el sábado pasado. Licenciado, yo tengo una duda. Disculpe, cuando se inicia un proceso sumario por algún problema que se debe haber llevado en la vía ordinaria, pero las partes pactaron llevarlo por la vía sumaria, eso solo se menciona en los hechos de un memorial de demanda, digamos. O en las peticiones también tendría que pedir después. No, solo en los hechos. O sea, cuando usted
haga su narración de hechos, tendrá que tener un parrafito en donde, luego de haber contado cuál era la controversia que usted quiere que se dilucide, hace referencia a que ya existiendo esa controversia, o antes de que surgiera la controversia, como haya sido, las partes convinieron en que sus diferencias las íbamos a dilucidar por el procedimiento de juicio sumario. Y en el expongo igual, ya juicio sumario. Sí, en la parte del expongo es como muy corriente, digamos, simplemente dice que comparezco a demandar en el juicio sumario a los señores fulano tal. Pero también tiene diferencias en los hechos, de hacer una referencia en los hechos. Sí, pero no es que sea algo diferente, digamos, sino que es como en cualquier caso usted hace referencia en los hechos, valga la redundancia, a los hechos que son relevantes. Entonces, en este caso, por supuesto que es un hecho relevante el que hubo un pacto en el que las partes nos sometimos a la vía del juicio sumario. Entonces, si la controversia derivara de un contrato, por ejemplo, y en el contrato se estableció que nos sujetábamos a la vía del juicio sumario para dirimir las controversias que se derivaran de ese contrato. Entonces, usted diría que por medio de la escritura tal, si hubiera sido una escritura, por ejemplo, se celebró el contrato y que el plazo y que las obligaciones consistían en tal cosa, y dentro de toda esa mención dirá que en el contrato se pactó que las diferencias se darían por la vía del juicio sumario. ¿Sí? ¿Aplica en la práctica como qué tipo de juicios usted ha visto o algo así? Que los planteen en la vía sumaria, siempre tienen que derivar de un contrato. A ver, ¿cómo siempre? En de acuerdo a este artículo, ¿verdad? Que de acuerdo a la cuando las partes sujetan Ajá. entonces nunca he visto uno. Casi no se da, ¿verdad? No, lo que les decía es que en su momento tenía algún sentido esta norma, porque el mismo Código Procesal Civil y Mercantil establecía un procedimiento bien complicado para cuando usted pactaba un arbitraje. Entonces, digamos, recuerda que la ley de arbitraje es de 1995. Antes de eso, el Código Procesal Civil y Mercantil tenía varios artículos que ya están derogados, pero que establecían un procedimiento en el caso del arbitraje. Entonces, no era como ahora que si existe un pacto de arbitraje, pues nos vamos al arbitraje, sino que en aquel tiempo, si existía un pacto de arbitraje, había que seguir un procedimiento judicial para formalizar el arbitraje y que entonces empezara el arbitraje. Y entonces resultaba peor que tramitar un proceso. Entonces no era en aquel entonces muy común usar el arbitraje. Entonces tenía más o menos algún sentido decir, pues, de perdida en lugar del juicio ordinario, por lo menos el sumario. Pues ya por lo menos, y aún en ese tiempo, bueno, yo no estuve mucho tiempo, digamos, en esas circunstancias, pero aún en ese tiempo yo jamás vi un proceso en el que las partes hubieran acordado someterse a la vía del juicio sumario. Sí vi contratos en los que las partes acordaban someterse a la vía del juicio sumario, sobre todo en los contratos mercantiles, constitución de sociedades, era bien común que una de las cláusulas de una estructura de constitución de sociedad era el sometimiento de las partes a la vía del juicio sumario. Pero a raíz de que entre comillas, se facilitó el tema de acudir al arbitraje, pues si usted y yo no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la solución de nuestra controversia, pero sí nos ponemos de acuerdo en que no queremos ir al juicio ordinario, lo más práctico es, en lugar de pactar el juicio sumario, que es prácticamente lo mismo, pactamos el arbitraje y quedamos del asunto. Y en ese ejemplo que usted ponía de la sociedad, la escritura de constitución ahí no entra como algo mercantil, ¿verdad? Sí, por Sí. supuesto. O sea, Entonces, lo que pasa es que y ahí no se perdería lo que dice el Código de Comercio con todos los juicios. Al final de cuentas, tiene usted razón, que era redundancia, porque aún cuando no estuviera la disposición esta, de todos modos la vía procesal hubiera sido la del juicio sumario. Pero véalo antes todavía, que ahí sí ya le estoy hablando de cosas muy viejas, pues, pero el Código de Comercio es de 1972. Entonces, sí hubo un tiempo entre que entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil en 1964 y que entró en vigencia el Código de Comercio en el 72. Entonces, hay el Código de Comercio anterior, si no sé cuál era su contenido, no sé si señalaba alguna vía procesal, pues supongamos que no. Entonces, ahí sí hubiera tenido más sentido el hacer este tipo de acuerdos. En la práctica, actualmente, casi le podría asegurar que nunca los fueron casos.
Sí. Una pregunta, y cuando las partes se ponen de acuerdo que se va a llevar en juicio sumario, eso tiene que quedar por escrito y se debe demostrar a la hora que se va a llevar, ¿no? Sí. ¿Nadie más? Bueno, entonces sigamos con el juicio oral de alimentos, que era de lo que estábamos platicando la ocasión anterior. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de la pensión alimenticia provisional? Y como dice el código, que según las circunstancias el juez establece esa pensión provisional. Y referido a las circunstancias, pues hablamos de las normas del Código Civil que dicen que la pensión alimenticia debe ser proporcionada a las necesidades de quien la recibe y a las posibilidades de quien lo otorga. Y pues algún otro par de artículos que tenían relación con ese tema. Entonces ahora sí, que ya tenemos claro el tema sustantivo de la aplicación de la pensión, retomemos el tema procesal. Veamos nuevamente el artículo 213. Dice la norma: con base en los documentos acompañados a la demanda, mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez ordenará según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando su monto en dinero, sin perjuicio de la restitución si la persona de quien se demanda no tiene sentencia absolutoria. Si no se acompañaran documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia que se refiere al párrafo anterior. Quedamos ahí. Entonces, ahí para efectos de lo que estamos hablando en este momento, la norma nos dice dos cosas bien importantes. Primero, la pensión alimenticia provisional se fija con base en los documentos acompañados a la demanda. Y solo en caso de que no se acompañen los documentos, pues queda al prudente arbitrio del juez la determinación de esa pensión alimenticia provisional. Entonces, porque recuérdense que como dijimos en la clase anterior, la pensión provisional en el fondo lo que es una medida precautoria. Por lo tanto, es algo que el juez acuerda sin escuchar a la parte demandada. Y entonces va a tomar en cuenta solo los elementos que tenga con base en la demanda y la documentación que se acompaña a esa demanda. De hecho, es en la resolución en la que el juez le da trámite a la demanda en donde se fija la pensión alimenticia provisional. Entonces, si me está diciendo la norma que con base en los documentos acompañados a la demanda es que en principio el juez fijaría esa pensión provisional, solo en caso de que no se acompañen los documentos, pues queda al arbitrio del juez. Entonces, eso implica que si yo voy a presentar una demanda de este tipo, debería, siempre que sea posible, acompañar esos documentos justificativos de dos cosas, tanto de las necesidades del alimentista como de las posibilidades del alimentante, para que el juez tenga elementos suficientes para fijar una pensión alimenticia provisional en la cantidad en la que yo la estoy solicitando, por lo menos una cantidad parecida a esa. Se supone que yo debería pedir una pensión provisional y la definitiva también, una pensión que pues efectivamente sea acorde a esas circunstancias de las partes. Entonces tendría que tratar desde que le estoy presentando mi demanda, acompañar documentos suficientes que permitan que el juez considere que esa pensión que le estoy solicitando es razonable y que me lo otorgue. Y eso nos lleva también a hablar del tema del ofrecimiento de las pruebas, que sobre todo en los procesos de familia vemos mucho en la práctica que el ofrecimiento de pruebas con mucha frecuencia es defectuoso, específicamente en el tema de los documentos. Porque recuérdense ustedes que en los procesos de familia lo que tenemos es básicamente un proceso civil que tiene algunas especificidades, pero en realidad la ley de tribunales de familia y cuestiones específicas que regulan en cuanto al procedimiento son 2 o 3 artículos nada más en la ley. Entonces, en líneas generales, aplicamos las reglas que ustedes ya conocen, incluyendo el ofrecimiento de las pruebas. Entonces, recuerdan que hemos dicho en varias ocasiones que el ofrecimiento en los documentos, el ofrecimiento de pruebas cuando estoy ofreciendo documentos, es cuando tengo que individualizar adecuadamente cada uno de los documentos que me vayan a servir como prueba, a diferencia de las otras pruebas que son una cosa más o menos general. Pero en la práctica muchas veces se ve en los procesos de familia que el ofrecimiento de la prueba de documentos es simplemente, sobre todo en estos casos de alimentos se ve mucho, simplemente
se dice algo así como documentos justificativos de las necesidades del alimentista, los cuales se acompañarán en el momento procesal oportuno. Y luego se aparece en el día de la audiencia con un montón de documentos, y cuando llega la etapa de recepción de las pruebas, dice, aquí están mis documentos, pido que se tengan como medios de prueba. Y normalmente los jueces admiten eso. Entonces, técnicamente está totalmente defectuoso el planteamiento de esa forma. Una demanda nunca debería redactarse de esa forma. Incluso el juez no debería aceptarlo de esa forma, pero pues, más o menos como normalmente se supone que en materia de familia el demandante, por lo menos en estos casos de alimentos, el demandante es la parte familiar que tiene la mayor necesidad, pues atendiendo aquello mismo de las facultades discrecionales del juez, pues, normalmente lo acepta, pero no debería aceptarlo. El ofrecimiento de pruebas en ese caso es defectuoso. Entonces uno lo que debería hacer es, para combinar todo esto que les acabo de decir, uno de lo que debería hacer es, lo que estoy tratando aquí es de que me fijen una pensión mensual. Entonces lo que debería tratarse es de reunir todos los comprobantes de los gastos durante un mes. El tema de las posibilidades del alimentante a veces es más complicado, a veces es una cosa más o menos sencilla porque sé que tiene bienes inmuebles, por ejemplo, y consigo la certificación del registro de la propiedad de todos esos bienes, pero a veces es más complicado porque, por ejemplo, si es una persona que trabaja en algún lugar, va a ser bien poco probable que a la señora le den una constancia de ingresos en ese lugar. Pero pues si se pudiera tener esa acreditación de las necesidades del alimentante, ideal, pero si no se puede, por lo menos lo que sí debería tener es la comprobación de los gastos. Entonces reunir todos los documentos del mes y entonces, por ejemplo, no diría los documentos acreditativos de los gastos, sino diría factura tal de la tienda tal, de fecha tal, número tal, por tal cantidad. Y así con todos los documentos, de tal manera que voy a tener un ofrecimiento de prueba de 20, 30, 50, 100 documentos, lo que sea, los gastos de esa persona durante el mes. ¿Sí? Digamos, esos medios de prueba que no se puedan probar así, digamos, con una factura, digamos, que una señora va a comprar a un mercado por su conveniencia, que le salga más barato las verduras o cualquier cosa. ¿Cómo se puede probar eso sin un documento? Porque ahí no le van a dar una factura. Lo que pasa es que la ley de tribunales de familia, dentro de sus estipulaciones, lo que sí tiene es que dentro de los requisitos para ser juez de familia está ser padre o madre de familia. Entonces, digamos, no es lo mismo que si usted le pregunta a una persona soltera, digamos, la mayoría de ustedes, que me imagino que la mayoría de ustedes no se involucran con las compras de la casa, digamos. Habrán algunos que sí, pues acompañan a la mamá al supermercado o van al supermercado, pero la mayoría, cuando uno está soltero, simplemente sabe que hay comida porque se la sirven, pero más que eso no. Entonces, por eso es que la ley de tribunales de familia exige ese requisito. Entonces, dentro de su propia experiencia, el juez pues sabe que habrán lugares en los que todo se compra en el supermercado y por lo tanto hay un comprobante, pero hay lugares en donde todo, o por lo menos una parte de las cosas se compran en un mercado, como usted dice, o que a lo mejor, qué sé yo, hay una empleada doméstica en la casa, pero nunca firma un recibo por el pago del salario, etc. Entonces, usted en ese caso lo que haría sería, en su apartado de hechos, cuando esté haciendo referencia a cuáles son las necesidades de esta persona como alimentista, decir que dentro de los gastos que tiene están los gastos de alimentación propiamente dicho, pero que las compras de los alimentos se hacen normalmente en el mercado y no hay una constancia documental de ellos, pero que más y ya hace una referencia y que más o menos se gasta X cantidad de dinero en eso al mes. Disculpe, recuerdo que la clase pasada indicó que lo que uno pide de la pensión debe como individualizarse, ¿verdad? Como decir, bueno, de 20.000 quetzales que yo pido, son 5 por hijo y 5 para mí. Pero entonces también en estos documentos tengo que yo indicar, por ejemplo, que yo en comida me gasto, no sé, 1.500 quetzales en el niño y que otros 1.500 míos. No, o eso, no. Eso sí es general. Eso sí es general, porque digamos, dentro de todo lo que usted va a solicitar, por ejemplo, va a estar el pago de la energía eléctrica. Entonces no está que Pedrito mira más televisión que Juanito y entonces gasta más, no se llega a ese nivel de detalle. Entonces,
usted lo que tendría sería en los hechos un presupuesto mensual, digamos, dentro de todos los rubros, que es la alimentación propiamente dicha, que la energía eléctrica, el agua potable, el cable, el colegio, etcétera, suman 20,000 quetzales. Y ya luego eso lo divide dentro de las personas que estén reclamando la pensión alimenticia, y entonces pide que se fije X cantidad para cada uno de ellos, que no necesariamente tiene que ser igual. Usted podría decir, por ejemplo, de los 20,000 son 2 hijos, quiero 5,000 para cada hijo y 10,000 para la señora. O al revés, podría decir 9,000 para cada hijo y 2,000 para la señora, la combinación que a usted le parezca adecuada. Y en el caso, en el caso de que, por ejemplo, no tenga derecho la señora, sino solamente va a pedir por el hijo, pero igual el gasto son 10,000 quetzales, ¿verdad? Y en ese gasto va, por ejemplo, la gasolina. Pero se entiende que si la señora no tiene la gasolina, pues la niña no se le va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto puede uno como poner ahí de que yo también necesito esto para esto? ¿O es...? Depende de qué, los intereses de cuál de las partes esté defendiendo usted. Porque si digamos usted es la abogada de la parte actora, yo haría la demanda acompañando todos esos comprobantes de pago, diciendo son 20,000 quetzales y como solo son los niños, quiero 10,000 quetzales para cada uno. Ya que sea el abogado de la parte demandada el que al pretender que se fije una pensión alimenticia más baja, pues diga, pues, está bueno, yo soy el papá de estos niños y les tengo que dar pensión alimenticia, pero de ahí también come la señora y comen sus 2 hermanos que son solteros y viven con ella, y entonces el rubro de alimentos tiene que bajar y también ellos consumen energía eléctrica. Pero eso ya serán argumentos de defensa de la otra parte. Uno debe pedir más, ¿verdad, Lee? Aunque no pueda en la práctica no le va a fijar la pensión que usted está. En la mayoría de casos puede que lo baje un poquito. Depende. En la práctica hay muchos que acostumbran eso. Yo en realidad no lo acostumbro. O sea, muchos dicen, pues muchas veces el juez fija la pensión alimenticia provisional más o menos y su experiencia les va diciendo, por ejemplo, he llevado 10 casos y en esos 10 casos el promedio es que me han fijado la mitad de lo que he pedido como pensión alimenticia provisional, entonces pido el doble de lo que quiero para que me fijen lo que de verdad necesito. Y yo de hecho de demandas de alimentos no he hecho muchas, pero en las pocas que he hecho, más me centro en poderle comprobar al juez o tratar de comprobarle al juez que efectivamente existen esas necesidades, como para que el juez me fije lo que estoy pidiendo, o por lo menos una cantidad bien cercana a eso. Yo tuve, por ejemplo, un caso en el que todo empezó como un juicio de divorcio. Yo era el abogado de la parte demandada, el demandador era el señor. Entonces la señora planteaba su demanda de divorcio, un ordinario de divorcio, y dentro de todo lo que pedía, pues pedía que se le fijara una pensión alimenticia para ella y para sus hijos. Ya desde la demanda de divorcio, pues fue hace varios años, ya era una pensión alta lo que estaba pidiendo, supóngase que estaba pidiendo 40,000 quetzales al mes, por decirlo. Y sin acreditar esos gastos. Entonces, al final de cuentas, durante el divorcio le fijaron una pensión alimenticia provisional que no era ni la mitad, fueron como 12,000 o 15,000 quetzales, una cosa por el estilo. Y finalmente, en sentencia declararon sin lugar la demanda. Entonces, pues ya la señora no planteó nuevamente el divorcio, sino que dejó ahí el tema del divorcio, pero entonces planteó un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Y supongo que no me recuerdo las cantidades, pero por decirle algo, en la demanda de divorcio había pedido que le fijaran 40,000 quetzales de pensión alimenticia. Y ya luego en la demanda de divorcio había pedido 40,000 de pensión alimenticia. Y luego en la fijación de pensión alimenticia pidió el doble o el triple de esa cantidad. Entonces, parte de los argumentos de defensa eran precisamente cómo es posible que hace 3 o 4 años fuera razonable esta cantidad y ahora quiere el doble o el triple. Por supuesto que hay inflación, pero no es para tanto. Entonces, yo me imagino, porque fueron los mismos abogados, yo me imagino que ni siquiera tuvieron el cuidado de ver qué habían pedido en la ocasión anterior, sino simplemente pidieron una cantidad inflada, como usted dice, para tratar de que le fijaran una pensión provisional razonable. Entonces, lo digo, es bien frecuente, normalmente lo hace, pero yo más me centraría en justificar que efectivamente existen esas necesidades y que están esos gastos. ¿Sí?
mi pregunta va, yo entiendo que usted dice que tenemos que adjuntar los comprobantes si tuviéramos de los gastos que se efectúan mensualmente para que al niño se le mantenga sus condiciones, si fuera el niño, ¿verdad? Pero, digamos, si solo una persona está sosteniendo al niño y se quisiera mejorar esas condiciones y precisamente porque la otra parte se niega a cumplir con sus responsabilidades, por poner un ejemplo, el niño está en una escuela pública y la mamá quisiera que estuviera en un colegio privado. Entonces es válido pedir estas mejoras a las condiciones y cómo se comprueban o hasta qué límite hay. Lo que pasa es que ahí entra a funcionar lo que hablábamos en la clase anterior. La pensión alimenticia debe ser proporcionada a las necesidades del que lo recibe y a las posibilidades del que las otorga. Entonces, todo dependerá de cómo plantee usted sus argumentos, porque digamos, la parte demandada perfectamente podría decir, mire, este niño tiene 10 años y aquí tengo mi comprobante de cuánto le he dado de pensión alimenticia durante 10 años y le daba 1,000 quetzales al mes, por decirle algo, y ahora desde hace 6 meses le estoy dando 2,000. Y entonces eso tiene que ser suficiente, porque si durante 10 años le alcanzó la mitad y ahora le estoy dando el doble, porque me pide más ahora. Sería más o menos la línea de defensa del demandado. Pero entonces le corresponde a la parte actora, en un caso como es, argumentar, bueno, sí, me ha dado 1,000 quetzales toda la vida, ahora me ha dado 2,000, pero resulta que este señor gana 50,000 al mes y es soltero, no tiene otros hijos ni nada, y entonces no es razonable que él viva bien mientras que al niño lo tenemos en una escuela pública, por ejemplo. Entonces será cuestión de cómo plantee usted sus argumentos. Disculpe. En la cuestión de poder acreditar los documentos conforme a las necesidades, usted indica, bueno, si yo sí tengo el cuidado de poder documentar bien específico las necesidades del cliente, por ejemplo, de las facturas del colegio, de todo lo que se gasta en el mercado, el supermercado, yo qué sé, y al final suman 10,000 quetzales, y eso es lo que yo pido, pero si es bien coherente lo que yo pido con los documentos, el juez, ¿qué tan razonable es que si le den a uno de esos 10,000 quetzales que está pidiendo, o si casi siempre bajan que usted vaya si usted lo justifica adecuadamente, pues a lo mejor le está pidiendo 10,000 quetzales, supongamos que usted sí tiene todos sus comprobantes. A lo mejor no le da 10,000 quetzales, pero le dará 8,000 o 9,000. O sea, si usted lo justifica bien, sí le da una cantidad bien cercana, o le puede dar todo lo que se está pidiendo. Dependiendo de la capacidad de la otra parte. Y lo que pasa es que, digamos, al momento de que el juez fija la pensión provisional, se supone que debería tomar en cuenta las dos cosas, pero como decíamos, no siempre va a tener usted elementos que proporcionarle al juez de cuáles son las posibilidades del alimentante. De hecho, muchas veces en las familias de condición económica más alta es más difícil comprobar las posibilidades económicas del obligado, porque sus bienes los tiene inscritos a nombre de una sociedad o a nombre de alguien más. Resulta que como es el accionista principal de la sociedad, pues no tiene un sueldo, y incluso pues, no vamos a esconder cómo pasan las cosas, pues, muchas veces le dan una constancia de ingresos, como es el jefe, le dan una constancia de ingresos por algo que no es real, le dicen, este señor es el empleado aquí, es el gerente administrativo, gana 5,000 quetzales al mes, cuando en realidad pues, no tiene un sueldo, pues, pero lo que percibe son cientos de miles de quetzales de sus dividendos de la sociedad. Entonces a veces pasan cosas como esas. Entonces, pues atendiendo a otras cosas, digamos, dentro de las cosas que pasan en el proceso, por ejemplo, se hace un estudio socioeconómico. Una trabajadora social va y hace un estudio económico para ver cómo vive la parte actora, cómo vive la parte demandada, etc. Y entonces yo sí he visto casos en los que están ese tipo de constancias en el proceso, pero luego el estudio socioeconómico le refleja un nivel de vida, digamos que usted tiene una constancia de que gane 10,000 quetzales al mes, pero el estudio socioeconómico le refleja un nivel de vida que no lo podría mantener con esos 10,000 quetzales al mes. Entonces, a pesar de que no se logró probar que el señor ganara más de esos 10,000 quetzales, sí le fijan una pensión de 30,000, 40,000 quetzales o lo que
o lo que sea acorde a más por el lado de las necesidades. Sí. Solo breve, puede resolver, como se hace el estudio socioeconómico que usted decía, el juez puede considerar si yo parte actora no pedí lo que la capacidad que sí tiene la parte demandada, el juez puede fijar una superior a la pedida, ¿no? ¿Verdad? No. Aunque el dictamen del estudio socioeconómico haya dicho que la capacidad era mayor a lo que yo. Sí, definitivamente no, por dos cosas. Primero, principio general de congruencia, y luego, si resulta que están pidiendo 5,000 quetzales, pero las necesidades son de 10,000, sus razones tendrá la señora para haber pedido son 5,000. A lo mejor tiene ingresos propios y esos le bastan para cubrir 5,000 y lo único que quiere es que el señor cubra la otra parte o qué sé yo, pero eso le corresponderá a ella determinar por qué fue que pidió lo que pidió. Pues le puede dar hasta lo que pidió. Si pidió 10,000, le puede dar hasta 10,000, le puede dar 8,000, 7,000, 1,000, o no darle nada en un caso extremo en el que no hubiera necesidad, pero no puede darle más. No habría ningún problema que, por ejemplo, la madre renunciara a su... O sea, que ella pueda renunciar a su pensión y que, por ejemplo, alguna hija mayor denuncie o ponga una demanda al papá por las pensiones, o sea, que la hija lo pida en vez de la mamá. A ver. O sea, por ejemplo, en el caso que la madre haya renunciado a su pensión, pero a los hijos, tenga hijos menores que sí les toquen pensiones, entonces, por ejemplo, que no demande a la mamá, sino a alguna de las hijas que sea mayores. Sí, es renunciable, ¿no? Vamos por partes. En principio, lo que dice su compañero, el derecho de alimentos es irrenunciable. Usted lo que sí puede renunciar es a las pensiones atrasadas. Digamos que ya tiene una pensión alimenticia fijada y este señor desde hace 3 años no le paga pensión alimenticia, usted sí puede decir renuncio a esos 3 años que me debe y sígame pagando las que vienen. Eso para empezar. Luego, la señora, por lo tanto, no podría renunciar a su pensión. Lo que sí podría hacer, que de hecho es un error que se comete mucho en los juicios de divorcio cuando son voluntarios, que vamos a ver el juicio de divorcio más adelante en el curso, pero en el divorcio voluntario usted tiene que presentar un proyecto de convenio sobre varios puntos, dentro de los cuales está cuál va a ser la pensión que el marido le va a dar a la mujer si es que le va a dar pensión. Entonces muchos redactan su proyecto de convenio diciendo la señora fulanita renuncia a su derecho de alimentos en virtud de tener ingresos propios. Eso está mal redactado y el juez no lo debería aprobar. Lo que pasa es que se entiende qué fue lo que se quiso decir, y lo que se quiso decir ahí, o lo que se debe haber dicho es la señora tiene ingresos propios y por lo tanto no pide que se fije pensión a su favor, que es distinto a decir que renuncie. Entonces lo mismo podría pasar en un juicio de fijación de pensión alimenticia. Digamos que usted tiene 2 hijos y entonces usted va a plantear una demanda de alimentos. Usted podría decir demanda y digamos que está casada, por lo tanto tendría derecho a reclamar pensión para usted, pero no quiere. Entonces simplemente en ejercicio de la patria potestad demanda al señor pidiéndole la fijación de pensión alimenticia para sus hijos. No renunció expresamente a la pensión alimenticia suya porque no podía, pero simplemente no pidió que le fijaran una pensión a su favor. Ahora, si le entendí bien, su pregunta era si la señora nunca plantea la demanda de que lo hiciera algún hermano mayor de edad. Ajá. En ese caso, el hermano no tendría la representación. En todo caso, tal vez hacer gestiones ante la Procuraduría General de la Nación para que la Procuraduría, en representación de los niños, planteara la demanda. Sí. Perdón, licenciado, en otro caso, suponiendo que mi mamá no quiere presentar esta demanda de juicio oral, pero yo tengo hermanos, entonces yo tengo legitimación activa para poder presentar una demanda para que se le dé alguna... No, es precisamente lo que preguntaba su compañera. Usted no tiene la representación de sus hermanos, a no ser, que sería algo mucho más complicado, que siguiera un juicio de suspensión o de pérdida de la patria potestad en contra de su mamá y que pidiera que entonces a usted lo designen como tutor de sus hermanos. Es algo muy complejo y en la práctica es bien difícil que lo vayamos a ver. Entonces, en líneas generales, si sus padres están vivos, usted, bueno, digamos cuando estuvieran fallecidos, usted no tiene la representación de sus hermanos. Entonces, en todo caso, lo que podría hacer es gestionar ante la Procuraduría General de la Nación para que, representando la Procuraduría a esos menores, porque digamos que la parte que tiene la representación, que en este caso es la mamá, está siendo negligente en el sentido de no plantear la demanda que tiene que plantear, pues la Procuraduría en representación de los niños sí la podría plantear.
¿Alguien más? Sigamos entonces. Luego dice el 214, el demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. En realidad la particularidad que tiene aquí el tema es de que no hay necesidad de prestar garantía. Luego sigue diciendo, si lo obligado a no cumplir, se procederá inmediatamente al embargo y remate de bienes bastantes a cubrir su importe o al pago si se tratara de cantidades en efectivo. Dos cosas aquí. Primero, la última parte, se procederá al pago si se tratara de cantidades en efectivo. Esto sí se ve con bastante frecuencia, sobre todo cuando lo que embargamos es el porcentaje legal del sueldo. Si uno plantea adecuadamente su petición, uno debería pedir que como medida precautoria le embarguen el porcentaje legal del sueldo de este señor, o a quien sea que sea la parte demandada, y que se ordene que mensualmente le entreguen a la parte actora lo que se vaya reteniendo, de tal manera que si este señor gana 20,000 quetzales al mes, le pagan el 50% de su salario, que son 10,000 quetzales, y la pensión alimenticia está fijada, provisional, está fijada por esos 10,000 quetzales, entonces lo que se pediría es que le paguen su porcentaje legal del sueldo, por lo tanto le retengan 10,000 quetzales, pero no que pase como pasa en cualquier otro proceso, que le retienen 10,000 quetzales y ahí lo van guardando hasta que finalmente le pedimos un informe al cajero pagador cuánto tiene guardado y ya van 200,000 quetzales. Sino que lo que se buscaría es que cada mes el cajero pagador retenga 10,000 quetzales y tome, señora, sus 10,000 quetzales. Entonces, de tal manera que, como hablábamos en su oportunidad, ir cumpliendo con esa necesidad de alimentos que es una necesidad urgente. Y luego la primera parte, que dice que se procederá al embargo y remate de bienes. Esa parte sí está más complicada. Porque lo que ocurre es que, ustedes no lo han visto, pero a ver si alguien me contesta eso. ¿En qué caso se pueden rematar bienes? ¿O dentro de qué procedimiento o qué proceso se pueden rematar bienes? Exactamente, dentro de procesos de ejecución únicamente. Entonces, en este caso, estamos hablando únicamente de una pensión alimenticia provisional que fue acordada por el juez en la resolución en donde le dio trámite a la demanda, que es una resolución que no tiene la categoría de título ejecutivo. Entonces la norma dice, se pueden embargar y rematar bienes, pero no hay como un procedimiento de cómo hacer ese remate. Entonces yo en la práctica jamás he visto que se le dé cumplimiento a esta norma. De hecho, hay por ahí una o dos veces que hacen referencia precisamente a eso, que debería haber una reforma al código en el sentido de establecer que esa resolución que dispone la pensión alimenticia provisional, que fija la pensión alimenticia provisional, debería tener la categoría de título ejecutivo y establecer un procedimiento para esa ejecución, para que se pudiera materializar esto. Porque al final de cuentas la norma sí dice, se pueden embargar y rematar bienes. Y si alguien quisiera que se le dé cumplimiento, pues tendría que ver qué hace para darle cumplimiento, porque la norma lo permite, pero en la práctica, por esas dificultades, prácticamente no se ve. Luego el efecto... ¿Qué más? Pero si se, o sea, yo lo podría... La posibilidad existe, pero en la práctica yo pero nunca lo he visto. en mis peticiones yo lo podría pedir. Lo que pasa es que eso tendría que ser después, porque digamos, el otro caso, el del cajero pagador que hablábamos al principio, eso sí, desde que usted hace su petición de trámite en su demanda, usted dice que como medida precautoria se decreta el embargo sobre el porcentaje legal del salario del foráneo y se libre el oficio al cajero pagador de la empresa para que mensualmente retenga el porcentaje legal y lo entregue a la señora fulana de tal. Así lo plantea usted en su petición. Luego, para el remate de bienes no lo puede hacer de esa forma porque todavía no sabe si va a incumplir. Su requisito sería que incumpliera. Usted únicamente como medida precautoria pediría el embargo de los bienes y ya luego, si incumple, tendría que pedir el remate. Luego dice el efecto de la rebeldía. Si el demandado no concurriera a la primera audiencia y no contestara por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Entonces aquí varía la situación respecto a lo que ya conocíamos del trámite general del juicio oral. ¿Se recuerdan que el trámite general del juicio oral es el que no llega a la audiencia? Se continúa el juicio en su rebeldía. Y si el que no llega es el demandado, pues es una rebeldía común y corriente, tiene que contestar en sentido negativo y vamos adelante. Ahora aquí dice algo bien distinto, que para empezar lo dice mal, porque dice el juez lo declarará confeso en las pretensiones.
Y una persona no puede ser declarada confesa en pretensiones, puede ser declarada confesa en cuanto a hechos. Entonces, pero el punto aquí es que lo que al final de cuentas trata de establecer la norma es que no van a haber hechos controvertidos, no se va, a diferencia de lo que pasa con una rebeldía común y corriente, no se tiene por contestada la demanda en sentido negativo, sino que se entiende que hubo una confesión del demandado, perdón. Se entiende que hubo una confesión del demandado y por lo tanto ya no hay necesidad de recibir pruebas ni nada, simplemente se procede a dictar sentencia. Y finalmente el 216, todas las cuestiones relativas a fijación, modificación, suspensión y extinción de la obligación de prestar alimentos se ventilarán por el procedimiento del juicio oral y por las disposiciones especiales de este capítulo, que era lo que hablábamos la clase pasada. Si hubiera necesidad de modificar esa pensión, ya sea para aumentarla o reducirla, o que se suspenda la obligación o que se extinga, se plantea otro juicio oral, no se hace en el mismo proceso, sino se plantea un proceso independiente. Para esta clase de juicios, esto igual ya no opera, no se exigirá papel sellado a la alimentista, la reposición, esto ya no, porque ya no está sujeta al pago de, pero pues que ni existe el papel sellado. ¿Dudas del juicio oral de alimentos? Sí. Una consulta, dice que allá a la oficina llegó una notificación a una persona de alimentos, ¿verdad? Para embargarle el salario. Ajá. Pero por ser una organización de Naciones Unidas, se le contestó que la institución no podía embargarle el salario por la inmunidad que tenía, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra medida, o existe alguna otra medida cautelar que pueda utilizarlas? Porque en este caso yo no sé, ya no hizo nada, ¿verdad? Y se le dijo a él que arreglara sus problemas ya por su lado, ¿verdad? Pues ya no se metiera con la institución. Pero ¿qué otra medida, con qué otra medida se garantizaría a ellas? Como usted decía, digamos, puede ser el gerente de una sociedad o... Lo que pasa es que habría que ver la situación particular. Digamos, para empezar, habría que revisar la organización esta para la que usted trabaja, si efectivamente dice eso. Porque yo, por ejemplo, hace años llevé un juicio que era laboral. No me recuerdo cuál era la institución, bueno, sí me recuerdo, mejor dicho, pero no puedo decir cuál era la institución. Que en su convenio de constitución estaba establecido que los funcionarios de la institución tenían inmunidad, pero la institución como tal no tenía inmunidad. Y entonces despidieron a una persona y se estaba planteando una demanda laboral por las prestaciones. Entonces ellos en su defensa decían, tenemos inmunidad de jurisdicción, que no era cierto. La inmunidad de jurisdicción en todo caso la tenían los funcionarios, pero no estábamos demandando a los funcionarios, sino a la institución como tal. Entonces, habría que ver en el caso de ustedes para pensar si era cierto que existía esa inmunidad en cuanto a que no se podía hacer efectivo el embargo. Supongamos que sí era cierto. Entonces, si eso es así, prácticamente la señora esta que estaba demandando está en la misma situación en la que estaría si este señor hubiera estado desempleado o si hubiera estado en el ejemplo aquel que hablábamos, que era el verdadero dueño, digamos, de una sociedad y que simplemente por las normas mercantiles que ustedes ya conocen no se podía hacer efectivo algún embargo. Entonces, puestos en ese punto, pues básicamente la opción que existe es encontrar otros bienes que pudieran embargarse. A lo mejor tiene un vehículo, tiene bienes inmuebles, tiene esto, tiene lo otro, y por ahí lograr un aseguramiento. Si eso no se logra, entonces lo que habría que hacer es buscar que el juicio llegue a esta sentencia, y en sentencia alguna pensión irán a fijar. Será la que la señora quería o tal vez no importa, pero alguna pensión irán a fijar. Y entonces supongamos que es persistente la actitud de esta persona de no querer pagar la pensión alimenticia. Luego de que no cumpla con las pensiones fijadas, habrá que seguir un proceso de ejecución. Y dentro de ese proceso de ejecución le van a requerir de pago. Y si aún así no paga, entonces para esos efectos ya no es tan indispensable, digamos, tener algo que embargar, porque si esta persona no paga, eso ya se convierte en un delito de negación de asistencia económica y después le sigue un proceso penal. Y normalmente ya una vez que usted consigue la orden de captura, pues pagan. Para todo eso pasa un montón de tiempo. Yo de hecho en mis casos de la práctica civil en la universidad me tocó una cuestión de esas y terminó
fue el último caso civil que terminé, porque terminó hasta que conseguimos la orden de captura y le hicimos efectivo. Entonces fuimos con los policías y se llevaron al señor. Entonces, ya después le pagó, pero a mí el caso civil, digamos, me contó hasta que se hizo efectiva la orden de prevención. ¿Cuánto le llevó? Como 4 años. Pero no se lo habían dado. No, era un caso de ir a la práctica. Digo, no se podía grabar. O sea, o no sé si variaron los reglamentos del bufete popular, pero en mi tiempo tenían que terminar sus casos. ¿Quién otorga la inmunidad? O sea, en estos casos me parece curioso. Imagino que en el caso de ella va a ser por el tipo de convenio internacional. Pero exacto. Si es una organización interna. Si es una organización interna, no. Lo que pasa es que en un tratado internacional, sí se pacta, pues, digamos que Guatemala se adhiere a la Organización de las Naciones Unidas, o forma parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, o forma parte de lo que usted quiera. Y entonces, en esas normas de constitución del organismo internacional, es donde cuando hay inmunidad de convicción, ahí se establece. ¿Hay más?